Nos empezamos a dar cuenta que en este país la derecha estaba casi que anclada en esas viejas prácticas nocivas y que la gente estaba dejando de creer que en este país nosotros pudiéramos merecer una centro derecha decente. Entonces, escándalos de corrupción, prácticas clientelistas, abusando del poder y adueñándose del Estado, metiendo a la religión en absolutamente todas las esferas del poder público. Empezamos a ver que eso no es lo que es la derecha, que es una derecha que existe y va a seguir existiendo, pero que nosotros, representando las libertades individuales, las libertades económicas desde la centro derecha, no representábamos esas prácticas. Un saludo a todos nuestros seguidores de quienique.com. En este medio seguimos abriéndole el espacio a las diferentes voces que esperan llegar al Congreso en este 2022, ya el próximo 13 de marzo. El día de hoy tenemos un invitado aquí en nuestra sala de redacción. Él es Gabriel Santos, representante y candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático también en esta ocasión. Un saludo, candidato. Cristian, muchas gracias por la invitación a usted y a todas las personas que nos ven en este momento. Candidato, usted ya estuvo en el Congreso, seguramente habrán sido muchos los triunfos, como también habrán sido muchas las cosas que quedan por hacer, ¿no? Cuénteme un poco por qué volverse a lanzar en este 2022. Yo creo que por esas cosas que nos quedaron por hacer, nosotros tuvimos una agenda muy importante en reducción de privilegios de la clase política. Desafortunadamente el Congreso pasado fue inferior a ese reto que le propusimos en materia de reducción de las vacaciones de los congresistas, proyecto en el cual trabajamos 2 años y en el último de los 8 debates, después de 2 años de trabajo, el Senado de la República el pasado 16 de diciembre decidió irse de vacaciones. Reducción de salario de los congresistas a la mitad, ni siquiera se debatió. Reducción de equipos de trabajo de los congresistas, ni siquiera se debatió. De equipos de trabajo, límite a la reelección de periodistas, de congresistas, se hundió en el primer debate. Entonces yo creo que es una agenda que merece ser representada. La gente hoy en día no confía en el Congreso de la República. Estoy seguro que con el compromiso y el valor que ha tenido estas iniciativas en el actual debate para los candidatos a la Cámara, vamos a tener los apoyos que nos faltaron en esos últimos 4 años. Entonces quedaron muchas cosas por hacer en materias de eso y otros temas, así que vamos a aspirar de nuevo al Congreso. Esperamos llegar el próximo 13 de marzo para darle un impulso a este y otras agendas. Usted con esto, digamos que nos hace una introducción de que la gente no confía precisamente en el Congreso. Para nadie es un secreto y hace poco lo conocimos que el Congreso en estos momentos atraviesa niveles históricos de desaprobación. ¿A qué cree que se debe esto? Ya nos dio unas señales y cómo desde su perspectiva mejorar esta situación. Pues mire, lo primero es que no es secreto para nadie que el Congreso de la República está hoy en día casi que secuestrado por clanes politiqueros con malas prácticas. Entonces la gente se acostumbró a ver en el Congreso de la República escándalos de corrupción. En este Congreso varios congresistas perdieron su curul por distintos escándalos de corrupción, porque no dan los debates que está exigiendo la ciudadanía, porque no aprueban esas iniciativas que le darían de alguna forma sentido al Congreso de la República y se debaten es cosas que no le cambian sustancialmente la vida. Esas 3 cosas juntas, pues hace que la gente vea al Congreso como lo que es hoy, es un Congreso que trabaja poco, lleno de privilegios, de escándalos de corrupción, que no da los debates que debe estar dando. Entonces, por eso para nosotros es tan importante cambiar esas cosas. Lo primero, mandarle un mensaje que puede ser casi que superficial o simbólico, pero que ayuda a que la gente casi que abra la puerta para volver a confiar en lo que está pasando en el Congreso. Y ahí está la agenda que ya propusimos de reducción de privilegios. Segundo, empezar a proponer cosas que le cambien sustancialmente a la vida, cambiar la forma en la que nos elegimos, volver más transparente nuestras actividades, volver a permitirle a personas nuevas que aspiren y que lleguen con ideas frescas a la política. Yo creo que con esas cosas vamos a poder hacer que la gente deje de ver lo que ve cuando ve un político, que usualmente creen que son vagos, que son corruptos, que son privilegiados, y que empiece, digamos, a creer en el ejercicio de lo que se hace en el Congreso para volver a tener un Congreso que dé los debates que la gente se merece. Vamos a hablar de una de sus consignas, digamos, de campaña, que es el tema de la derecha diferente. ¿Cómo define usted este concepto en específico? Pues mire, nosotros nos empezamos a dar cuenta que en este país la derecha estaba casi que anclada en esas viejas prácticas nocivas y que la gente estaba dejando de creer que en este país nosotros pudiéramos merecer una centro derecha decente.
Entonces, escándalos de corrupción, prácticas clientelistas, abusando del poder y adueñándose del Estado, metiendo a la religión en absolutamente todas las esferas del poder público. Empezamos a ver que eso no es lo que es la derecha, que es una derecha que existe y va a seguir existiendo, pero que nosotros, representando las libertades individuales, las libertades económicas desde la centro derecha, no representábamos esas prácticas. Nosotros hicimos un trabajo criticando las prácticas corruptas y clientelistas, incluso cuando venían desde nuestro propio partido, parándonos en las pestañas peleando con el presidente cuando estaba intentando perpetuar estas prácticas. Entonces teníamos que desmarcarnos y desligarnos, porque en este país hay todavía mucha gente decente que cree en la libertad de empresa, en que la empresa es esencial para el desarrollo de las sociedades, que cree en el Estado pequeño, que cree en la eficiencia en el pago de impuestos y que estos se vayan es para ayudar a los más vulnerables y no para engrosar las filas de los políticos, pero la gente no veía eso representado en lo que hoy en día entienden desde de lo que puede ser como una derecha. Entonces nosotros nos propusimos a presentarle a la gente eso: defensa de libertades individuales, defensa de las libertades económicas, defensa de las empresas y de los trabajadores, rechazo absoluto a las prácticas clientelistas y corruptas, vengan de donde vengan, y así empezar a crear una derecha distinta, una derecha diferente que nos permita crear un espacio nuevo en el cual los jóvenes se puedan identificar, en el cual las mujeres se puedan identificar, y no digamos ese espacio de poder que existe hoy en día, que yo creo que cada vez va perdiendo más representación. Yo sí le quiero de pronto preguntar sobre los apoyos dentro del propio partido, ¿no? Ahorita encontramos, cuando estuvo la candidatura de la doctora María Fernanda Cabal, se vieron dos líneas muy claras dentro del Centro Democrático. De pronto los que están de acuerdo, muy de acuerdo con el gobierno, y los que se desmarcan por completo y se van de pronto por una corriente más conservadora. Podríamos estar hablando aquí de otra nueva línea dentro del Centro Democrático, y quisiera yo preguntarle cómo ve esta línea dentro del partido. ¿Hay apoyo? Pues es una línea que nace. Lo primero es que sí, hay apoyo para que exista. Nosotros peleamos muy fuertemente para que en los últimos 4 años fueron unos años muy difíciles porque no teníamos el apoyo, y eso es absolutamente innegable, donde cabezas muy visibles en el Congreso nos criticaban cuando peleábamos con el presidente porque quería darle más puestos a los políticos o porque estaban tratando de censurar la prensa, o cuando queríamos abrir, digamos, estas nuevas líneas, digamos, de separar a la iglesia y el Estado. Entonces fueron 4 años muy difíciles, de unas pujas internas muy complejas, que me llevaron a cuestionarme si valía la pena repetir. Pero cuando recibimos nosotros del presidente del partido, de Álvaro Uribe Vélez, esa aseguranza de que teníamos un espacio para representar unas ideas con las cuales él no necesariamente estaba de acuerdo, pues empezamos a emprender este camino. Esta es la primera piedra que esperamos nosotros nos ayude a volver más importante esta línea de pensamiento en las próximas elecciones regionales. Ya hemos podido subir muchos candidatos, de pronto no en nuestra visión absoluta, pero por ejemplo en hablar de la legalización del cannabis. Así algunos se van subiendo, digamos así sea de manera tímida y poco a poco, del cannabis medicinal, y eso va a ir abriendo puertas, o de separar la religión del ejercicio del Estado, o empezar a hablar de liberalismo donde no se beneficien los grandes empresarios sino sean los consumidores colombianos. Entonces hay gente que se ha ido subiendo como un poquito por las ramas. Entonces nosotros esperamos que esta elección sea un golpe en la mesa que diga: mire, acá estamos, existimos, y vamos a adueñarnos de un pedazo muy importante de este partido para que haya más personas que se vean representadas, que puedan aspirar al Congreso más adelante, a los consejos, alcaldías, pensando como nosotros pensamos, y volver esto un movimiento muchísimo más grande de lo que es hoy. Esta es la derecha diferente. ¿Y cuándo o en qué puntos considera que puede llegar a haber convergencia con la otra derecha? Pues yo creo que es diferente, es porque en pocos, ¿no? Yo creo que es diferente porque estamos tratando de representar lo que de manera histórica ellos no hicieron. Nosotros nos mamamos es de eso, de que se hicieran llamar de derecha, pero cuando habláramos de las libertades económicas, lo primero que proponían era proponer aranceles para encarecer las cosas, proponer cerrar la economía para beneficiar a sus amigos empresarios. Entonces yo creo que los puntos de convergencia en este momento son pocos, y está bien que sea así, y está bien que sea un choque ideológico, porque nosotros pretendemos representar muy poco de lo que se está pretendiendo representar, de la captura de rentas, con ese amiguismo con los grandes gremios del país. Entonces nosotros queremos es darle una oportunidad a los consumidores colombianos que tengan acceso a bienes y servicios mucho más baratos, sin importar quiénes son los que le hablen al oído al presidente. Correcto. Candidato, vamos a hablar sobre, digamos, propuestas muy concretas de su programa, uno de los cuales, entiendo, es un proyecto de ley que obliga a los alcaldes a ejecutar el voto, ¿no? Una de las críticas
que se le hace a los gobiernos generalmente es que llegan y hacen una cosa diferente a otra, a la anterior administración que había. Explíquenos un poco Mire, usted cómo es esto. sobre todo vamos a hablar de esta ciudad. En esta ciudad sufrimos de un complejo de Adán brutal. Y el que llegue casi que tiene que inventarse todo de cero porque esa es la forma de legitimarse frente a sus electores. Y no hay nada que hayamos padecido más que eso. Entonces, grandes obras de infraestructura que habían podido ayudar a mejorar esta ciudad en materia de movilidad, seguridad, educación, empleo, etcétera, no se hicieron simplemente porque es que el nuevo llevaba unas banderas ideológicas distintas y empezó a pelear con el anterior. Mire, acá en este país, por ejemplo, en esta ciudad, Transmilenio por la séptima beneficiaba a los colombianos más vulnerables. Era un corredor de movilidad que nos podía ofrecer más velocidad a los que andan en carro, muchísima más velocidad de eficiencia a los que trabajan en las zonas más al norte de la ciudad, pero no viven en ellas, se pueden haber movilizado mucho más rápido. Ciclorrutas. Pero por un tema ideológico, la alcaldesa lo echó para atrás, la Alo Norte, descongestionar como pocas vías esta ciudad, poder movilizar la carga de forma más rápida, poder sacar ciudadanos y no llevarlos a vivir a otras zonas alejadas de la ciudad, pero también una puja ideológica los llevó a echar para atrás ese proyecto. Nosotros en estos días estuvimos en un pedazo grande de la reserva Van der Hamen, donde es cierto, son colegios, son cultivos de flores, son canchas de fútbol, entonces por una puja ideológica perdimos esa posibilidad y eso es porque es muy fácil que los alcaldes echen para atrás esas grandes obras de infraestructura en la que los únicos que perdemos somos los bogotanos. Los políticos siguen alzando sus banderas y nos quedamos obligados a quedar en el pasado. Entonces vamos a estructurar un proyecto en el cual esas grandes obras de infraestructura, sobre todo cuando haya inversión de la nación, tengan una continuidad más grande y sea mucho más difícil para los alcaldes echarlas para atrás y veamos esta ciudad avanzar. Esta ciudad se queda en elección tras elección porque los políticos nos han condenado a eso y estamos con infraestructura hace mucho tiempo, no mejoramos el transporte público, etcétera. Entonces queremos volverlo más difícil para que los alcaldes rompan esos ciclos y nos permitan a nosotros ver obras de infraestructura a largo plazo. Una propuesta que se me hace un tanto difícil de entender es la del voucher educativo, para que los Correcto. padres vayan y lleven a sus hijos al colegio que quieran. ¿Me puede explicar un Claro, poco esto? ¿cómo funciona hoy en día, digamos, el tema de la educación básica y primaria en educación pública? Entonces, el Estado invierte en los colegios y esos colegios ofrecen unos servicios, buenos o malos, eh, de acuerdo a donde estén. Entonces, a los padres les toca es llegar a esos colegios y casi que es una decisión burocrática de dónde usted como padre de familia puede meter a sus hijos y vemos que no mejoran en calidad, que no mejoran en infraestructura, porque no hay competencia, porque los colegios siguen recibiendo a los niños, porque la demanda siempre va a estar, incluso crece, más personas necesitan esa educación, pero los colegios tienen garantizado que les va a seguir entrando ese flujo de personas, entonces el Estado va a seguir dándoles plata y no hay un incentivo para que mejoren. ¿Qué queremos nosotros? En vez de subsidiar la oferta, queremos subsidiar la demanda. Entonces, invertir la lógica. Entonces, ya no es usted como colegio que le garantizan absolutamente todo, sino es usted como papá, en vez de que la plata le entre directamente al colegio, le entra a usted a su casa. Entonces, usted como papá tiene la decisión de decir, bueno, este colegio que me queda, que el Estado dice que debería haber ido, no es bueno, no tiene buenos índices, tiene unos índices altísimos de deserción, las instalaciones están malísimas, de pronto no hay tema de lenguajes, los profesores nunca han querido mejorar, digamos, por todo el cuento de FECODE que ha ayudado a empoderarlos demasiado para que ni siquiera se dejen evaluar, pero hay este colegio que está haciendo algo distinto, entonces el colegio va a empezar a competir por ser mejor, por reducir sus índices de deserción, por aumentar competencias en lenguajes, por aumentar competencias en matemáticas y en otras áreas que hagan que los colegios sean más apetitosos. Entonces ahí el colegio es el que se tiene que preocupar. Se tiene que preocupar porque si no es bueno no va a recibir esa oferta para que los estudiantes vayan a trabajar allá. Entonces es cambiar un poco la lógica para que no sean, digamos, para que la educación pública esté en manos de los colegios, de los educadores, pero también de los padres de familia, meterle una lógica de competencia para que se obliguen ellos mismos a mejorar y ofrezcan una educación de calidad, que le ofrezcan a los estudiantes clases más pertinentes para que puedan ir mejorando y no estar en lo que estamos, que es que un sindicato nos puede obligar a cerrar 2 años los colegios, que un sindicato no permite la evaluación de los docentes. Entonces es integrar mucho más el plano de la educación. Sobre ese punto específico, bueno, ayer también lo hablábamos con otra persona específicamente del tema de FECODE y quería preguntarle cuál cree que es el papel que está jugando en este momento específicamente y cómo cambiarlo además del gremio de FECODE, sobre todo porque acabamos de ver los resultados, por ejemplo, de Colombia en las pruebas Saber 11, por ejemplo, donde seguimos
teniendo malos resultados y no es algo nuevo tampoco. No es algo nuevo. Miren, en este país, por la timidez de los gobiernos, permitieron que FECODE monopolizara la educación pública en este país, y usted lo ha dicho muy bien, y en otros indicadores, por ejemplo, ahorita que cerraron los colegios, cómo se disparó el embarazo en niñas menores de 14 años. O sea, nosotros condenamos a tener las aulas cerradas por la politiquería de FECODE, que hacía marchas, que decía que nos podían abrir los colegios, a perder una generación de colombianos que hoy en día no van a crecer con las mismas competencias que sus pares en otros lados del mundo. FECODE ha impedido que se evalúen a los profesores para para ayudar a que los estudiantes tengan mejor acceso al conocimiento. Y este proyecto en parte ayuda a eso, en parte ayuda, bueno, usted tiene un colegio, digamos, donde FECODE monopolizó a los profesores y no quiere, digamos, mejorar sus calidades en materia de oferta educativa, buenísimo. Nosotros le queremos dar la posibilidad a los papás a que lleven a sus hijos a un colegio donde eso no sea así. Entonces ya el colegio va a empezar a pensar en qué es lo mejor para sus estudiantes, si consentir ese monopolio, ese sindicato que ha postrado la educación pública en este país al fracaso, al igual que muchos otros políticos que no han invertido los recursos que deberíamos haber invertido, pero queremos es sacar, mire, FECODE tiene todo el derecho a existir y de sindicalizarse, eso está bien, pero no tiene el derecho de monopolizar la educación, sobre todo cuando están condenando a los niños más vulnerables de este país a una muy mala educación. Otro tema es el de las plataformas de transporte, que entiendo también hace parte de sus propuestas, y aquí mismo también tuvimos un debate hace poco entre Hugo Espina y un representante Lo de vi. ETSE. En este caso, ¿qué propone usted o si también se va a unir a otras propuestas como la del representante Toro? Pues mire, nosotros con Mauricio Toro tenemos una coincidencia, es que yo creo que somos dos de los congresistas denunciados por Hugo Espina. Yo en mis 4 años esa fue la única denuncia penal que recibí por él. De esa persona me parece también una persona nefasta para el desarrollo de este país, pero nosotros creemos profundamente, lideramos también muchas discusiones muy complejas dentro del gobierno en estos 4 años para avanzar en la regulación, que también probó ser imposible. Vamos a presentar también un proyecto en el cual seguramente tendremos coincidencias y otras diferencias con Mauricio Toro, donde queremos agenciar que sean los ciudadanos los que elijan cómo movilizarse en este país. Más de 200.000 familias tienen ingresos que dependen de esta nueva realidad, entonces es una soberana estupidez seguir cerrando los ojos a que esto ya está pasando, a que hay familias que dependen de esto, entonces hay que ingresarlos a la formalidad, no tenerlos a ellos escondiéndose de la policía, no tener que correrle a la ley, permitirles competir en franca lid, que puedan acceder a seguridad social los conductores. Eso es una bandera nuestra indeclinable por la cual vamos a trabajar, pero también hay que trabajar en muchos otros sentidos que exceden ese proyecto para regularlos. Por ejemplo, tener regulaciones más flexibles, porque esto está cambiando muy rápido. Nosotros ahora estamos hablando de estos servicios de economía colaborativa por medio de aplicaciones, y ya van a empezar ya otros países están teniendo discusiones, por ejemplo, de vehículos autónomos. Entonces nosotros, teniendo los reguladores que tenemos, las superintendencias encargadas de vigilar todos estos sectores son demasiado rígidas y no entienden estos nuevos modelos. Entonces nosotros queremos permitir flexibilizar este tipo de entrada de nuevas tecnologías y nuevas formas de ver la vida, porque ahorita lo estamos pensando en Uber y en Didi y en Bit y en las demás empresas. Pero esto va a empezar a pasar en otros temas, en prestación de servicios, por ejemplo, de basura. Se han visto ya experimentos en conducción de vehículos autónomos. Entonces no queremos quedarnos en solo el debate de las plataformas, sino es el entorno como tal. Yo quisiera preguntarle sobre las condiciones en este proyecto específico. No sé si los detalles ya estén listos, pero ¿cuáles serían las condiciones, por ejemplo, para el gremio taxista? Claro. ¿No? Que son... Ese es un tema también muy importante. Mire, la gente cree que esto es una oposición y que uno tiene que beneficiar uno a los otros, y la verdad es que no. La verdad es que en muchos casos el gremio de los taxistas presta un mal servicio es por la rigidez que les impusieron hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, la rigidez en el cobro de tarifas es una locura, porque usted cómo puede esperar tener mejores servicios, mejores ingresos para los taxistas, competir con las plataformas, si usted no puede flexibilizar también sus tarifas. Entonces, permitirles a ellos una flexibilización, por supuesto dentro de una regulación, pero permitirles flexibilizar la tarifa, la reducción de muchos de los pagos que hoy están pagando, que no van a tener que pagar estas plataformas por su necesidad. Así a Bogotá le toque castigarse con la reducción de ingresos, pero hay muchos temas de cobro por uso que no deben existir tampoco para estos, y por supuesto que las plataformas también van a tener que pagar unos seguros para proteger a sus conductores y a sus usuarios. ¿Va a seguir adelante, candidato, con proyectos, por ejemplo, como el receso legislativo, que lo Sin tuvo duda. además? Vamos a darle duro. Acá tengo la camiseta de las vacaciones de los congresistas. Tenemos esta ciudad llena
de fotos de playas, etcétera, donde muchos congresistas pasan esos 4 meses, pero este Congreso no puede seguir con el nivel de legitimidad con el que está. Los políticos en este país están prefiriendo que los extremos incendien las instituciones a que recuperar su legitimidad. Entonces vamos a seguir con esta agenda muy importante de reducción de vacaciones, salarios, equipos y periodos, porque nosotros queremos de verdad trabajar porque en Colombia hay una clase política que esté en sintonía con la ciudadanía, no unas vacas sagradas privilegiadas llenas de unos regímenes absolutamente utópicos que no debe tener ningún otro colombiano, porque nosotros, nada de lo que salga del Congreso va a tener la legitimidad que necesita para mejorar la vida de los ciudadanos si seguimos siendo quienes los proponemos los más privilegiados del Estado. Candidato, vamos a hacer un breve recorrido por algunos temas que han sonado tanto en el Congreso como recientemente en la Corte Constitucional para ubicarlo de pronto en alguno, Sí. en alguno de los polos. Tenemos el tema de la despenalización del aborto. Mire, nosotros trabajamos, uno de los ejes más importantes que tenemos en nuestro ejercicio son el de las libertades individuales. Y las libertades individuales son complejas, pero no hay una agencia más importante dentro del Estado que permitir que el ser humano se desarrolle de acuerdo a su proyecto de vida y permitir que los seres humanos sean quienes tomen las decisiones, para bien o para mal. Y dentro de esto se encausan decisiones de la libertad humana muy complejas, muy difíciles y muy dolorosas, como lo está el aborto, el consumo de cannabis por parte de adultos y la eutanasia. Esos son los 3 temas más complejos, 3 temas con los cuales estamos de acuerdo desde nuestro punto de vista. Ya nos dio una introducción con este tema del cannabis medicinal, pero vamos a hablar en general de las drogas para uso recreativo, por ejemplo. Legalizarlas Sí, o combatirlas. Sí, pues es que la forma más inteligente, digamos, de combatirlas, de que la gente no las consuma o que sepa consumirlas es con educación por encima de la mesa. Y lo primero que hay que hacer para que eso sea una realidad es regularlas. O sea, nosotros no podemos seguir creyendo que la gente nos va a escuchar cuando hablemos de educación de consumo de sustancias psicoactivas cuando están prohibidas. No tiene sentido educar para algo que no debe pasar. Pero está pasando, es una realidad. El colombiano que quiera consumir drogas lo puede hacer, el colombiano que se queda adicto en las drogas, en las peores drogas, lo quiere hacer. Y esto de ninguna forma es promocionar el consumo o incentivarlo, es permitir que quien lo quiera hacer lo pueda hacer dentro de unas reglas, pagando impuestos, generando empleos del sector formal, pero hacerlo, digamos, por encima de la mesa, poder controlar temas de calidad, de cantidad, de espacios, que hoy en día no pasa porque todo está en la ilegalidad. Es el mito más grande, que la gente cree que esto va a abrir las puertas a un consumo desbordado. El consumo hoy en día está desbordado, pero sin control alguno por parte del Estado. La eutanasia, candidato. Sin duda, no hay nada más indigno que morir en unas condiciones porque un burócrata decide que uno debe estar muriendo así. No hay nada más doloroso que ver que el Estado le imponga a un ser humano unas condiciones de dolor, de sufrimiento, de incompatibilidad con el proyecto de vida, que el Estado colombiano le diga a usted que no puede asistir a un servicio profesional para morir en una forma decente e indolora. Hoy en día pasa lo mismo, pero pasa en condiciones indignas, pasa en la clandestinidad, pasa con mucho dolor. Entonces, ¿por qué usted, si se está muriendo con una enfermedad que le causa mucho dolor, no puede acudir a donde una persona que le diga, señor, ayúdeme a terminar la vida en mis términos, no en los términos de una enfermedad indigna? Eso es absolutamente horroroso que no haya salido esta regulación. Hace poco tuvo un pequeño rifirrafe, por así decirlo, con el candidato presidencial John Milton Rodríguez por el tema de la valla con la bandera LGBT. Primero, una opinión sobre este caso específico y segundo, desde el Congreso, ¿qué falta todavía por hacer para garantizar derechos a las comunidades en general? Pues mire, lo primero sobre la discusión que tuvimos con el pastor John Milton, a mí me parece inmoral que en este país una persona pueda creer que este Estado merece ciudadanos de segunda. Y esa es la verdad de lo que ha pasado con la comunidad LGBTI. No es un tema, digamos, de derechos sexuales, es un tema de acceso a servicios de salud, es un tema de discriminación laboral, es un tema de violencia del Estado en contra de comunidades oprimidas dentro de la comunidad LGBTI. Es un problema patrimonial, es un problema gravísimo. Y a él le parece normal que esto ocurra, le parece normal que haya ciudadanos que no reciban la atención del Estado, le parece normal que haya ciudadanos a los cuales no se les garantice la plenitud de sus derechos. Y eso me parece inmoral. Me parece además más inmoral que sea una persona que pretenda aspirar a la presidencia de la República tratando de imponer una visión que es válida de familia
pero denegar todas las demás. Eso me parece a mí absolutamente horroroso que una persona así esté aspirando a la presidencia de la República. ¿Qué podemos hacer desde el Congreso? Lo primero es modificar el artículo por medio del cual se entiende que hay una sola visión de familia. Eso de ahí para abajo ha generado unas complejidades enormes. Digamos, me parece impensable que dos hombres o dos mujeres no puedan constituir una familia y tener derechos plenos, que incluso porque una madre o un padre cabeza de familia soltero no sea considerado una familia con sus hijos. Es una locura que nosotros tengamos ese problema. Segundo, fortalecer las leyes antidiscriminación en materia de acceso a salud y discriminación laboral por cuenta de la orientación sexual de las personas, y de ahí para abajo tenemos que trabajar muchísimo para garantizarle a estas personas la plenitud del acceso a sus derechos. Candidato, otro tema, quizá el último que le vamos a nombrar, es el tema de la seguridad, del orden público, que ahorita pues estamos atravesando un momento muy complicado, por ejemplo en Arauca, estamos en pleno paro armado del ELN. Desde el Congreso, ¿cómo garantizarle a la final a los ciudadanos, que son las personas que van a votar por ustedes, para que se sientan seguros, sobre todo en la ruralidad? Pues es muy complejo porque la seguridad depende del Ejecutivo, depende de los presidentes, los gobernadores y los alcaldes. Desde el Congreso nosotros hacemos un esfuerzo muy grande de ofrecerle y proveer a las fuerzas militares con presupuestos enormes para que tengan las herramientas para luchar contra la criminalidad, pero la verdad es que este gobierno fracasó. O sea, no puede ser que hoy en día el ELN esté haciendo presencia en Sucre, que esté haciendo presencia en el Huila, donde no había presencia del ELN, donde históricamente no había presencia. El tema de Arauca es vergonzoso. Este gobierno fracasó en el manejo de la seguridad, al igual que fracasó la alcaldía de Bogotá, con unos índices crecientes donde ya salir a la calle es una actividad de alto riesgo. Nosotros hemos tratado de hacer control político para que estas cosas mejoren, para que lleguen personas competentes a los cargos que deben estar. Yo soy muy temeroso de esos candidatos que desde el Congreso proponen esas soluciones mágicas a los temas de inseguridad, cuando la realidad es que desde el Congreso no todo lo podemos hacer, sobre todo en un eje como es el de la seguridad, que no nos corresponde. Hemos aprobado normas para fortalecer la inversión en seguridad, normas para evitar la reincidencia, para fortalecer el ataque a la criminalidad, pero hasta ahí llegan las facultades del Congreso. Entonces, a veces los candidatos al Congreso con mentiras le proponen unas soluciones que no dependen de nosotros, a los ciudadanos, pero nosotros lo hemos venido haciendo, digamos, con un trabajo juicioso hasta donde nos lo permite la ley. ¿A qué se compromete Gabriel Santos, esto a nuestros lectores, por favor, en caso de volver al Congreso de la República? Pues mire, nosotros nos comprometemos, lo más importante, a ser independientes. Durante 4 años la gente de todas las corrientes ideológicas nos pudo ver un ejercicio independiente que critica a quien merece ser criticado, que exalta a quien merece ser exaltado, con capacidad de trabajar con personas que no piensan como uno por lograr los propósitos importantes de este país. Estamos en un riesgo de caer en un populismo muy grande, y eso lo que necesita es congresistas independientes, corajudos y con agallas, que estén dispuestos a criticar esos abusos de poder que se han vuelto tan comunes por parte de los políticos. Vamos a llegar a hacerlo, vamos a llegar a sacar esa agenda en contra de los privilegios de la clase política, por la cual ya somos muy reconocidos, y a mejorar los sistemas de transporte a lo largo del país, a denunciar la corrupción venga donde venga, a luchar en contra de las clientelas y las redes de corrupción, y a luchar por tener un Estado austero, eficiente, pequeño, que le dé la cara a las necesidades de sus ciudadanos.